grabando. Entonces vamos a compartir. Y la clase anterior habíamos visto lo que es el complemento 1 y complemento 2. ¿Ok? Entonces aquí asignaturas, electrónica digital. Material. Ahí vimos complementos, ¿no? Entonces ya se acabó complementos. Déjenme ver si se acabó la teoría de complementos. Hemos visto esto, sí. Suma binaria, clases, ya está. Complemento 1, complemento 2. ¿Ok? Listo, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente
el álgebra de Boole. Sí, entonces se denomina así el álgebra de Boole en honor al matemático inglés George Boole, ¿no? Entonces, que básicamente fue el que trabajó a través de este álgebra definiendo un sistema lógico. Pero entonces, ¿qué es el álgebra de Boole? El álgebra de Boole está formado por un conjunto de variables booleanas. Entonces, al decir booleanas, solo tenemos o verdadero o falso, o 0 o 1. Entonces, aquí tenemos X es elemento de 0 o 1. Es decir, variables que solo pueden tomar dos valores, 0 o 1, abierto, cerrado, encendido, apagado, verdadero o falso, negro o blanco. Entonces, así es como prácticamente podemos trabajar con el álgebra de Boole. Entonces, dice, un literal es una variable o su negada. Existen dos tipos, literales con signo positivo o con un signo negativo. ¿Sí? Que es una cláusula o término, está formada por un conjunto de literales enlazados mediante conectores lógicos, que vamos a ver cuáles son estos conectores. Entonces, la fórmula lógica está formada por conjuntos de cláusulas enlazadas mediante conectivas lógicas matemáticamente. Entonces, ok. Y aquí tenemos las operaciones básicas del álgebra de Boole. Entonces, el álgebra de Boole está definido por tres operaciones básicas. El complemento, la suma y el producto. ¿Sí? El complemento es la negación. La suma es el OR y el producto es el AND. Esto tienen que aprenderse de memoria. Entonces, el complemento es el negativo. Si yo tengo un valor de la función A, entonces la negativa o el complemento es A negado, que se le pone A con la rayita arriba. Entonces, y para cada uno de estos existen lo que se denominan las tablas de verdad. Entonces, al tener una única variable, entonces 2 a la 1, solo tenemos dos posibles valores. Entonces, A puede ser 0 o 1. Al negar, que en este caso la función y es igual a A negado, entonces cambia el valor. De 0 pasa a 1 y de 1 pasa a 0. Es decir, cambia, no invierte. Por eso es negación. Esa es la primera operación. La siguiente operación es la suma, o también se le conoce como OR. ¿Sí? Entonces, el OR. Entonces, igual se representa y es igual a A más B, puesto que es la suma, y viene dado por, entonces, como tenemos dos variables, 2 a la 2 son 4. Entonces, para la primera variable, 2 negativos, 2 positivos. Luego la segunda variable, un negativo, un positivo, un negativo, un positivo. Y Y viene a representar. La regla aquí es que dice, la que ustedes tienen que aprenderse, es que solo si los dos son negados, el resultado es negado. En los demás casos, cualquiera de los dos es positivo. Entonces, 0 o 0, entonces el resultado es 0. 0 o 1, el resultado es 1. 1 o 0, el resultado es 1. Y 1 o 1, el resultado es 1. ¿Ok? Entonces, ese es el OR. Hay que aprenderse de memoria, ojo, estas operaciones básicas. Luego tenemos la operación AND, ¿sí? Entonces, la AND es un producto y se representa y es igual a A por B y viene dado en esta tabla. Igual, como tenemos dos variables, entonces 2 a la 2 son 4. Dos negativos, dos positivos. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Entonces, a esto le aplicamos el AND o el producto. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Entonces, la regla que ustedes tienen que aprenderse es esta. ¿Sí? Que para que sea verdadero en una operación AND, las dos tienen que ser verdaderas. ¿Sí? Ok. Entonces, en función de eso, vamos a escribirles a ustedes esta famosa tabla de verdad. Voy a compartir. Ahí. Pero vamos a hacer más bien. Ok.
Entonces, sí están visualizando, ¿no? Listo. Entonces, decíamos que el álgebra de Boole solo tiene dos elementos, el 0 y el 1. ¿Ya? Esos son los dos elementos. Ahora, dependiendo del número de variables, entonces nosotros tenemos que generar la tabla de verdad. Las operaciones básicas son el NOT, ¿sí? Que es una negación. Se lo representa con una especie de L, o también se lo representa con una especie de ñ, o una rayita arriba. Entonces, el NOT solo necesitamos una variable, porque si yo tengo A, entonces, que vale A igual a 1, entonces, lo negado de esto, es decir, A negado, que es con la comita que le ponemos, también es otro elemento, la comita. Entonces, esto es igual a decir 0. Lo que hace es invertir, negar. Otra operación básica es el AND. ¿Sí? AND, también y, se lo puede representar así, por el punto, ¿sí? Y entonces, esta sí necesita dos variables. Entonces, A y B, A y B. Cuando yo tengo dos variables, en el álgebra de Boole dice que para saber cuántas combinaciones voy a tener, hago 2, porque es un sistema binario, al número de variables, 2. Elevado a la 2 es igual a 4. Entonces, utilizando lógica negativa, parto siempre con los elementos negativos. 2 ceros, 2 unos. Luego 0, luego 1. Luego 0, luego 1. Entonces, el resultado, ahora sí, de hacer A por B, puede ser cualquier variable, ¿no? Es igual, decíamos que lo que tienen que saber solo es el último caso. En el caso de que los dos sean verdaderos, es verdadero. En todos los demás casos, esto es falso. ¿Ya? Entonces, ahí está la operación AND. Otra operación que tenemos es la operación OR. ¿Sí? Entonces, también tenemos así la O. También tenemos la suma, ¿sí? Que representa el OR. Entonces, igual que hicimos antes la tabla de verdad para saber el número de combinaciones, puesto que para sumar necesitamos dos números o para multiplicar necesitamos dos números, entonces es 2 a la 2. Y esto es igual a 4 combinaciones. Entonces, A más B, ¿sí? Ese es el OR. Entonces igual necesitamos, como son 4, 2 ceros, 1, 2, 3 y 4. Acá, 0, 1, 0, 1. Entonces aquí el caso que tienen que aprenderse, este era el caso en el AND, o también I. El caso que tienen que aprenderse es este. En el caso de que los dos sean 0, el resultado es 0. En nosotros va a dar un 1. Con estas tres operaciones, básicamente se puede trabajar en el álgebra de Boole. No sé si tienen preguntas sobre esta primera parte. No, no hay. Ya, entonces ahora vamos a utilizar esto que tenemos aquí para realizar algunas funciones relacionadas a esto, para luego avanzar con las propiedades y poder simplificar. ¿Por qué se debe simplificar? Porque luego esto va a representar una compuerta lógica y el conjunto de compuertas lógicas arma un circuito, ¿sí? Un microcontrolador, un microchip. Entonces, lo que hay que hacer es básicamente simplificar para evitar colocar muchos elementos. Entonces, la simplificación hace eso, ahorrar el uso de elementos, ¿sí?
Entonces, cierro esta pizarra y otra vez voy a compartir. ¿Ok? Entonces, y vamos a hacer ejercicios. Entonces, ahora, f por lo general es una función o también se lo puede representar por y. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones sirve. F vamos a coger a más b y todo esto vamos a decirle negado y todo esto le vamos a multiplicar, que sería un puntito, no, o y, lo que dice ahí. Entonces, c. Vamos a poner la variable c. Esa es mi función. Entonces, esta función la vamos a representar. ¿Ya? Entonces, también podríamos ponerle y, pongámosle aquí, a negado más, no, por b negado, que sería un puntito, y todo esto o c, por ejemplo. ¿Sí? Estoy combinando todas las posibles, punto, negado, pueden poner la rayita arriba, como ustedes quieran. Entonces, estas son funciones que trabajan con lo que es el álgebra de Boole. Entonces, ¿cuántas variables tengo? A es 1, B es 2 y C es 3. Tengo 3 variables. Por lo tanto, el número de combinaciones es 2 elevado al cubo. Esto es igual a 8. Entonces, 8 combinaciones. Entonces, yo tendría aquí A, B y C. ¿Bien? Vamos a construir nuestra tabla de verdad. Entonces, A. Como son 8, 4 ceros, 2, 3, 4. Y como son unos, 1, 2, 3, 4. La siguiente variable, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y la siguiente, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Y entonces ahora para resolver esa función, lo que tengo que ir haciendo de acuerdo a cómo está aquí, dice A más B negado. Pues primero lo que hago es A más B. ¿Ok? A más B. Entonces hago la lineecita y digo A más B. Son estas dos que voy a trabajar. ¿No? A más B. 0 más 0 ya sabemos, bueno, la propiedad aquí se hace 0. Acá también se hace 0. 0, 1 es 1 porque en el A, solo si los dos son ceros, entonces el resultado es 0. Aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1 y aquí es 1. ¿Ya? Entonces A más B. Como es negado, entonces ahora a este resultado A más B, lo que hago es negarle. Puede ser con una rayita aquí, puede ser con una rayita allá, o puede ser este símbolo así. ¿Sí? Cualquiera de ellos sirve. El que ustedes puedan visualizar o el que ustedes puedan utilizar. ¿Sí? Pero nosotros vamos a utilizar la comita. Entonces, la negación, ¿qué es lo que hace? La negación, pues, cambia. Si esto es 0, ahora se hace 1. Todo lo que es 1 se hace 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más los dos que son acá, 8. Ya está esta primera parte. Ahora dice IC. Entonces vamos a hacer A más B. Todo esto negado. ¿Sí? Y que es un producto C. Entonces ahora me toca. ¿En dónde tengo A más B todo negado? Es este resultado. ¿Sí? Y este resultado por C.
por este que está aquí. Entonces, ya vamos a ver las propiedades, hay que hacer en el orden. No es lo mismo, bueno, en este caso el producto sí, porque el orden de los productos no altera el producto total. Es lo mismo decir 2 por 3 que 3 por 2, lo mismo acá. Puedo decir C por esto de acá o este negado por C, pero hagamos en orden. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. Ah, no, sí. Aquí estábamos 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Aquí tenemos 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Aquí 0 por 0, 0. Y 0. Entonces, este viene a ser el resultado de esta función. A más b negado, ¿sí? Por c. ¿Ok? ¿Estamos o no? Sí. Ok. Entonces, esas son las famosas, el famoso álgebra de Boole, las operaciones básicas utilizando tablas de verdad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Y vamos a este que está aquí, el siguiente. Entonces, me voy a copiar para hacer una nueva. Bueno, ya, entonces vamos una nueva. Cerramos otra vez. ¿Cuál es la función? Si me dictan, y es igual a A negado más era o por B negado o C. ¿Así era? Pero lo que dijo ahí. Sí, será la función que teníamos. Sí, pero era el negado, era el anterior. Por eso yo puse dos ejercicios. Bueno, hagamos esto, ¿ya? Entonces igual tengo una, dos, tres variables. Por lo tanto, como tengo tres variables, es 2 elevado al cubo. ¿Cuántas combinaciones? 8. ¿Sí? Entonces, como son 8 combinaciones, ahora vamos a establecer eso en la tabla de verdad. Entonces, obtenemos tres entradas que son tres variables. ¿Sí? Tres entradas, tres variables. Entonces, aquí le pongo A, B y C. Hago y hago esto. Entonces, A, ¿cuántos va a tener? Como son 8, pues hay que poner 8 elementos. Entonces, 4 negativos, 1, 2, 3, 4. Y 4 positivos, 1, 2, 3 y 4. B va a tener de 2 en 2. Entonces, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Y luego acá tenemos 0, 1, 0, 1,
0, 1, 0, 1. Esta función, entonces, vamos a ver primero anegado. Entonces, anegado, ¿a qué es igual? 1, 1, 1, 1. Estoy negando esta A. Luego 0, 0, 0 y 0. Luego tenemos B negado. ¿Sí? Entonces B es 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 0. Y ahora ya puedo hacer A más B negado. Aquí parece que era por, no era más. En el ejercicio que yo les puse. Sí, aquí parece que es punto. Entonces ahora voy a hacer A negado por B negado. ¿Sí? Entonces ya tengo los dos negados y ahora hago el producto. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0. O recordándose los casos base que les había dicho. Esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0 y esto se hace 0. ¿Ya? Entonces ahora dice OC, que es la suma. Entonces esto OC. Vamos a ver el resultado de A negado por B negado, ¿sí? Y esto por C. O, que es el más C. O es más. AND es el producto. Más C. Representa la suma o los símbolos que habíamos dicho, ¿no? Entonces, esto negado está aquí por C. No, más C. 1 más 1. Entonces dijimos solo en el caso de que sean unos los dos. Entonces era 1, perdón, los dos sean ceros. Entonces 1 más con C, ¿no? 1 más con el C, 1. 1 con 1 me da 1 también. Aquí solo si los dos son ceros, en este caso es 0. En este es 1, porque basta con que uno sea verdadero para que la suma sea verdadera. Aquí los dos son 0, ¿sí? Aquí la suma, aquí es 1. Y aquí también es 1. Ya, este vendría a ser el resultado de la función y. ¿Estamos? Sí, una pregunta, dije, en el producto de A negativo por B negativo, el producto es una simple multiplicación de binarios. Sí, pero como decíamos, ya vimos en la clase anterior, justo en lo que acabo de hacer antes de esto, es que tiene que aprenderse el caso base, nada más. Entonces, cuando es A por B, ¿sí? Entonces, basta que, o tiene que ser los dos falsos para que sean, a ver, tiene que ser los dos verdaderos para que el resultado 1 por 1 sea 1. Y en cualquier otra combinación, 1 por 0, 1 por, a ver, 0 por 1, o 0 por 0, en todos estos casos el resultado es 0. Entonces, el que tienen que saber es este caso. En el A más B, es la propiedad básica, ¿no? Lo uno es el producto, el AND, y el otro es B. Entonces, el caso que tienen que saber es que si los dos son ceros, entonces el resultado es 0. En todos los demás casos es 1. 0 más 1 da 1. 1 más 0
da 1. Y 1 más 1 da 1. ¿Ok? Esto es igual a 1. El símbolo de la suma era el símbolo normal de la cruz, ¿no? A ver, a ver, a ver, parece que ustedes no me atienden. A ver, vamos. Entonces, lo que es suma lo puedo representar con los siguientes símbolos. El más, el por, ¿sí? La palabra or. Esa es la suma. La multiplicación, ¿sí? Es igual a decir el producto, este invertido, el i mismo que es i, también le puedo decir and. ¿Sí? Entonces cualquiera de estas representaciones puede existir para representar esta operación. Y la negación o complemento, que es la otra operación, ¿sí? Negación es igual a decir que puedo utilizar el símbolo de la ñ, puedo utilizar una rayita arriba, puedo utilizar una comita, ¿sí? O puedo utilizar una L invertida. ¿Ok? Y esta es el not. Entonces esos son los elementos que se trabajan. ¿Estamos? ¿Preguntas? Sí, puede regresar, por favor, al anterior ejercicio para verle la propiedad. No tengo la anterior porque voy borrando lo que voy haciendo para generar Ah, un pizarra. ya. ¿Ya? Entonces, pero hagámosles, pongámosles un ejercicio para que ustedes hagan. Y es igual a A más B. Todo esto negado por B más C. Y todo esto negado. ¿Ya? A ver, hagan ese ejercicio en su cuadernito y me muestran. Son exactamente las 7 con 5 minutitos. A ver, ¿Y hay dos variables o cuántas variables hay? ¿cuántas variables hay? A ver, ¿cuántas variables hay? 3. A, B, este es otra vez B, no cambia de variable, y este es C. 3 variables. Entonces, por lo tanto, tengo que tener 2 al cubo. ¿Cuántas combinaciones? 8. ¿Ya? Hagan 5 minutos.
Listo. ¿Quién muestra la función? A ver. ¿Ya hicieron o no? ¿Están ahí? No, aún no le acaba, profe. ¿Alguien más que haya hecho? No o sí. Digan. A ver, entonces, vamos a hacer. Entonces, primero sabemos que tenemos A, tenemos B, tenemos C. Las tres variables como tal. ¿Ya? Entonces, como son 8 combinaciones, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0. No estamos mal porque se empieza con 0. Estamos utilizando lógica negativa. ¿Ya? Entonces, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. Y ahora sí, vamos a hacer. Dice A más B, ya es negado. Entonces hacemos A más B. Primero es. Entonces A más B. Sabemos que cuando los dos son de 0, ¿sí? El resto siempre va a ser 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Ahora esto dice que hay que negar. A más B negado. Entonces, ¿qué es esto? Negarle. 1, 1, y estos son ceros. 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Ya tenemos la primera parte. Ahora tengo que hacer esta segunda parte y luego hacer el producto. Entonces, primero B más C. ¿Sí? Entonces, B más C. Aquí está B más C. 0 me da 0. 0 más 1 me da 1. 1 más 0 me da 1. 1 más 1 me da 1. 0 más 0 me da 0. Me da 1. Me da 1. Y me da 1. A esto ya está. Entonces ya tengo. Ahora tengo que multiplicar A más B negado por. Entonces esto aquí sería el producto de este por este. ¿Sí? Entonces directamente mejor pongamos. Sería sería A más B, todo esto negado por, este es el que vamos a hacer, B más C. Ok, entonces esto de aquí, 1 más C, 1 por 0, 0. Solo dice que cuando es 1 los dos es 1. Caso contrario, 0. Acá es 0.
acá, da 0, ¿sí? Aquí da 0. Los demás son ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a esto todito hay que negarle. Entonces le niego. Este es 1, 0. Los demás son 1. 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es la respuesta de la función. ¿Bien? Fácil. Y en eso ustedes más lo que se demoran. Ok. Entonces, seguimos en la parte teórica. Entonces, ahora, una vez que ya sabemos las tablas de verdad, ya sabemos cómo funcionan, sabemos cómo trabajan las funciones, entonces ahora lo que hay que hacer es ver propiedades para intentar simplificar. ¿Por qué se debe simplificar? Porque al simplificar obtengo la misma respuesta, es decir, la misma función, pero más reducida. Por eso dice simplificar. ¿Sí? Entonces, y aquí tenemos las propiedades. Asociativo. Dice que A más B más C es lo mismo que asociar A más B más C. Entonces, esta es la propiedad asociativa. O también en el producto, es decir, en el más, que es el OR. Y en el por, que es el AND. Entonces, A por B por C es lo mismo que decir A por B por C. ¿Sí? Entonces, propiedad asociativa. La del elemento neutro dice que para cada una de las operaciones existe un elemento que al multiplicar o al sumar por ese elemento tenemos el mismo valor. Entonces, A por 0 da A. Perdón, A más 0 da A. Y A por 1 da A. Entonces, en el producto, el elemento neutro es el 1 y en la suma el elemento neutro es el 0. ¿Ok? Ley del elemento neutro. La ley conmutativa. Entonces, A más B es igual a B más A. El orden de los factores no altera. Lo mismo, A por B es lo mismo que B por A. Entonces, esta es la conmutativa. ¿Ok? La ley asociativa. La distributiva, perdón. Entonces, puedo ser distributiva con respecto a la suma y distributiva con respecto al producto. Entonces, ¿cómo hago? A más B por A más C. Entonces, estoy distribuyendo la suma. ¿Sí? Y ahora aquí el producto A por B más A por C. Estoy distribuyendo el producto. ¿Sí? Entonces esa es la distributiva. La del elemento complementario. Entonces, ¿qué dice? A más A negado es igual a 1. Y A por A negado es igual a 0. Entonces esa es la del elemento complementario. Entonces, aquí tenemos solo leyes para lo que es el AND o lo que es el producto. Ley de idempotencia para el producto. A por A es A. Por eso es idempotencia, es decir, no tengo A al cuadrado, sino vuelvo a la identidad que es A. A por A da A. Ley de la absorción del producto. A por 0 es igual a 0. Ojo, se absorbe, se elimina, este es 0. ¿Ok? Ley de la identidad del producto. A por 1 es igual a A. Entonces, estas son las propiedades del AND. Vamos a ver las propiedades del OR. Ley de la idempotencia de la suma. A más A no es 2A, sino solo es A. El de la absorción. A más 1 da 1. Entonces, ojo, se elimina la A y queda 1. Ley de la identidad. A más 0 es igual a A. Estas son de la OR o de la suma. Del NOT, entonces ley de la involución. ¿Qué significa eso? Si yo tengo A y le niego una vez, es A negado. Y si le niego otra vez, 2 veces, vuelve otra vez al A. Es decir, niego 2 veces y vuelvo al mismo valor. Y estas propiedades de ley de Morgan
¿sí? Estas son muy importantes porque son propiedades que permiten cambiar de la suma a la multiplicación y de la multiplicación a la suma. Entonces dice A más B, todo negado es igual a la negación de las partes, pero se convierte en producto. Y la negación del producto se convierte en la negación de las partes, pero con suma. ¿Bien? Entonces son las propiedades. ¿Ya? Conectivas directivas, entonces, bueno, estas hay las NOR y las NAND. ¿Qué es la NOR? Simplemente la OR negado. ¿Sí? Es decir, la suma, pero negado. Entonces, esta es la NOR. ¿Y qué es la NAND? Es el producto negado. Es decir, simplemente el producto, pero negado. ¿Qué es la EXOR? ¿Sí? Aquí está la EXOR, que también es otra. XOR, EXOR. ¿Sí? Es la función OR excluyente, o uno o otro, pero no los dos. Se puede utilizar para detectar señales, sí, que sean distintas. Entonces se representa y es igual a función AA XOR B. Esto aquí es igual A por B negado más A negado por B. Eso representa la XOR. ¿Ok? Y bueno, aquí con la tabla de verdad, pues ya va saliendo la respuesta. ¿Sí? La XNOR es la negación de esta XOR. Entonces, A, la función Y, A XOR negado representa la XNOR. Es lo mismo que negarle a la que teníamos acá. A por B más A negado por B. Negado. ¿Sí? Listo. Estas son las propiedades que ustedes tienen que aprenderse. Ojo, ¿sí? De estas operaciones básicas del álgebra de Boole. Porque con estas operaciones yo puedo simplificar. ¿Sí? Dije, esta sí está en la plataforma, este documento. Ya les voy a subir a la plataforma este documento. ¿Sí? Gracias. Es un enlace. Es más, ahorita les voy a poner el enlace de todo. A ver, vamos a dar. Dice estructura del libro, introducción a la automatización. Desde aquí. Sí. Conceptos, bueno, automatización industrial, arquitectura de un sistema, lo que son los PLCs, actuadores, fundamentos lógicos. Esto es lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, álgebra de Boole, formas canónicas, que es lo que queríamos, álgebra de Boole, que es esto. ¿Ya? Entonces les voy a copiar y les voy a poner en la plataforma, en este mismo momento. Les voy a poner en la plataforma. ¿Ok? Accedemos. Y la clave, sí, no sé cuál es la clave. Déjenme ver cuál es la clave. Ya, entonces vamos aquí a poner el elemento que queremos. Estamos aquí, aquí. Y le vamos a agregar aquí. Bien. El bloque académico. Ahorita no está. Versión sí, sí está. Quiero agregar un nuevo recurso, pero no me deja.
de circuitos. Este es de fundamentos. Hagamos. Me deja agregar. Editar, editar. Editar. Aquí recién añadir secciones. Ah, es que estoy haciendo mal. Acá en esta unidad, donde que dice la unidad fundamentos de circuitos eléctricos y electrónicos, y acá vuelto fundamentos electrónicos. No entiendo. Eso debería estar acá más bien. Uy, qué mal está. Aquí, pues, está ahí, vamos a repetir. Entonces, esta es una URL. Aquí le ponemos y guardar los campos. ¿No? Yo tengo que mover toditos los elementos. ¿Dónde lo puse? Aquí. Máximo en primer parcial. Este. Llevo un examen. Aquí voy a ver. Ya estamos más. Sería que regula donde fundamentos de aquí de electrónica digital. Aquí es la unidad. ¿Ya? Mostrar. Pues aquí debería estar. Ya voy a bajar todos los contenidos. Y aquí en esto debería estar lo de los fundamentos de electrónica. Hay que ver cómo está. Pero bueno, aquí está el elemento. Ya. Entonces decíamos, ahora vamos a hacer ejercicios para lo que es la simplificación. ¿Sí? Entonces, solo hacemos un ejercicio y tomamos un descanso. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir. Voy a tomar la pizarra. ¿Sí están viendo, no? Sí. Sí, sí se ve, profe. Entonces yo tengo Y es igual a por A más B, ¿sí? Y todo esto más 1. Todo esto que multiplica a B. ¿Ya? Entonces, ese es el circuito y aplicando las propiedades voy a simplificar. Entonces, le dejo así, aquí, y le digo, esto, A por A, ¿qué propiedad es esto? A por A. ¿Qué propiedad es esta? La distributiva. Distribuye el producto con respecto a la suma. A por A es esto más A por A B. por B. ¿Sí? Exponenciales. Aquí se vuelve complejo hacer esto de la matemática. A por B. ¿Ya? Este más 1 se queda ahí. Y este B se queda ahí. ¿Qué propiedad apliqué? Distributiva. Es distributivo.
¿Ok? Seguimos. Y es igual a por A, que es igual. ¿Mm? A, porque esto es idempotencia. A más A por B. Y todo esto más 1. Y seguimos la B. ¿Qué dice? Idempotencia. Idempotencia. Ahora, A más 1, ¿a qué es igual? ¿Mm? A más 1 es, ¿a qué es igual? La propiedad del OR. 1. A más 1 da 1. Entonces, A por B más 1, ¿esto qué es? 1. Entonces me queda A más, esto es como que fuera una sola letra, porque aquí tengo el producto. ¿Sí? Entonces, A por B o Y, Z, lo que le quiera llamar, Z más 1, esto es 1 y por B. ¿Cómo se llama esa propiedad? Identidad. ¿Sí? De aquí era idempotencia. A ver, aquí era distributiva, idempotencia. Y este de aquí es identidad. Y otra vez, Y es igual a más 1. ¿A qué da eso? 1 que multiplica a B. Otra vez apliqué ¿qué propiedad? Identidad. ¿Sí? Y por último, Y es igual 1 por B, B. Eso también que es identidad, pero con respecto a qué? Al AND. Producto. Es identidad. Y mire, de toda esa función grandota, ¿qué pasó? De todo esto, Simplifica. se simplificó y quedó esto. Siempre y cuando apliquemos correctamente las propiedades. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Hay o no hay preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, tengo que aprenderse las identidades Las para tener propiedades. una ayuda, las propiedades y tener una ayuda. Las Y profe, propiedades. ¿esto hay que memorizarse, habrá que memorizarse o solo es hacer el procedimiento? Hay que aprender las propiedades. ¿Sí? Porque Sí. en el ejercicio que les voy a poner, les he de decir, reduzcan el circuito y luego dibujen ese circuito, que ya vamos a ir aprendiendo. Ahorita ya sabemos qué es el álgebra de Boole, sabemos las operaciones básicas, sabemos las propiedades, estamos utilizando las propiedades para simplificar, y luego de eso ya viene el dibujar el circuito con las compuertas que están participando. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a quedar. Son las 7:30. En unos 5 minutos nos conectamos nuevamente para continuar la siguiente parte. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Qué les dijo Inge? Sí. Entonces, hasta luego. ¿Ya? Sí, profe. Pero hasta luego. Hasta aquí nomás para que se grabe y luego para poder subir la siguiente hora. 7:40 dijo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno.